Tengan muy buenas tardes, compañeros del séptimo ciclo y todos aquellos que estén llevando el curso de elementos de máquinas en el presente año 2023. Mi nombre es Carlos Cabrera, soy el ayudante de cátedra y conmigo llevaremos una parte del curso enfocada en el uso del lenguaje de programación Python para elaboración de programas de utilidad en materia del curso. Bueno, estas dos primeras semanas trabajaremos más que nada a modo de introducción o reforzamiento de conceptos, ya que ustedes ya han llevado el lenguaje en programación uno y programación 2. No obstante, creo que hay algunas cosas que todavía tal vez sea bueno recordar. A partir de la tercera semana, eh, ya se van a ir dando algunas evaluaciones. Pero, como ya dije, de momento solo vamos a hacer introducción a los temas y dar ideas en cómo van a utilizar este lenguaje para resolver de manera eficiente algunas cosas del curso, ¿no? Muchos entonces se preguntarán cómo vamos a trabajar Python, si es en algún entorno especializado como Spider, PyCharm, Visual Studio. Eh, yo preferentemente, si ustedes desean hacerlo así, tendrían que importar las librerías, bueno, instalar las librerías y todo, pero al inicio, al menos, trabajemos en Colab, ya que Colab nos va a permitir trabajar de manera grupal, todos pueden escribir en el código virtualmente, así todos pueden participar en la elaboración del programa, de los programas que se van a pedir, ¿no? Y ya no es necesario que estén instalando las librerías, ya que Colab, como toma de la nube, todo tiene acceso a todas las librerías que vayamos a necesitar, ¿no? Empecemos con una definición de lo que es el lenguaje de programación Python. Es un lenguaje de alto nivel, es decir, tiene una sintaxis cercana al lenguaje humano. Es muy flexible, utilizado en gran cantidad de proyectos. Ustedes pueden trabajar con librerías de sonidos, manejar bases de datos, elaboración de interfaces gráficas. Es muy dinámico. No es tan rápido como otros lenguajes como C++, C, Java, tal vez no, pero para los objetivos del curso sí que es idóneo. Vamos a ver algunos temas a modo de reforzamiento. Empecemos desde lo básico, que son los tipos de datos. Python maneja estos datos que, al igual que el resto de lenguajes de programación, como son los enteros, en punto flotante, que incluye los decimales, booleanos, que es del true y el false. Complejos, casi no los vamos a usar, quizá ni siquiera los veamos, y los nulos. También tiene estructuras de datos incorporadas, que son como vectores, pero no solo manejan un tipo de dato, pueden tener variables o de distintos tipos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una lista que posee tanto enteros, flotantes y una cadena de caracteres. Ahora, las listas quizás sean de las más importantes ya que son mutables, de elementos ordenados, ya que cada uno de ellos corresponde a un índice que empieza por el 0 para el primer elemento, 1 para el segundo elemento y así sucesivamente. Este índice nos sirve para acceder a su elemento correspondiente en la lista. Una tupla es una lista inmutable, es decir, no podemos agregar, ni cambiar, ni borrar sus elementos. Una cadena de caracteres es algo similar, solo que, bueno, solo puede tener caracteres. También es de elementos ordenados, al igual que todas estas. Y tiene también sus propias funciones. Un diccionario es una estructura que en vez de tener un índice, los valores se acceden mediante una clave. Una clave que puede ser un valor, no una variable, no, puede ser una tupla, por ejemplo, ¿sí? Pero no pueden haber claves repetidas. Un conjunto es, digamos, como una tupla, porque es inmutable, pero sus elementos no están ni ordenados ni repetidos. Sin embargo, en los conjuntos se pueden llevar a cabo operaciones, diferencia simétrica, intersección, ese tipo de cosas podemos usarlas en los conjuntos. También podemos transformar los datos, los tipos de datos en otros. Por ejemplo, podemos transformar cadenas de caracteres en enteros
flotantes en enteros, claro que aquí se quitaría su parte decimal. Podemos transformar también en flotantes, o sea, en decimal, en números con decimales. Y también tenemos algo de importante, son los booleanos. ¿Por qué? Porque los booleanos nos van a servir en lo que son los condicionales y en los bucles. Python identifica cualquier valor no nulo como verdadero. Números negativos los identifica como verdaderos, listas no nulas son verdaderos, como vemos aquí, true, true. Pero el cero, el known, o listas y tuplas vacías son false, todos ellos falsos. ¿Sí? También podemos transformar estructuras de datos en otras. Por ejemplo, aquí transformo una tupla en una lista en una tupla. Podemos transformar una lista en una cadena de caracteres. O en algunos casos, determinadas estructuras podemos transformarlas en diccionarios. Cada una de ellas con sus palabras claves que corresponden a funciones integradas de Python. Python nos ofrece una serie de operaciones con números, tal cual es la resta, la suma, la división entera, que nos ofrece solo el cociente, el módulo nos ofrece el residuo, la multiplicación, la potencia, la radicación puede ser potenciando a una fracción, ¿sí? Esta es la forma en la que se hace en Python. También vemos de que no siempre, bueno, los valores que se utilizan en cada una de estas operaciones pueden ser no del mismo tipo. Por ejemplo, que tenemos división entre dos enteros, nos retorna un flotante, división entera entre dos enteros, o puede ser que hasta sean decimales, nos ofrezca siempre un entero, lo mismo con el módulo, ¿no? Ahora, el conjunto de operaciones nos puede servir para construir fórmulas, que como ustedes saben, abundan en el curso de elementos de máquinas. Aquí, por ejemplo, he construido la fórmula general para la ecuación de segundo grado. Bueno, aquí sería más menos, pero nos sirve al menos para encontrar una de sus raíces. Ahora vamos a hablar de los booleanos, que son indispensables para cuando trabajamos con condicionales o con bucles. Ustedes ya los conocen, está el igual que nos retorna true si es que ambos valores son iguales, o false caso distinto, el distinto que, el mayor, el mayor o igual, el menor o igual. También tenemos los operadores AND, OR y NOT, que son compuertas lógicas. Ustedes ya saben de que en el AND, por más de que una de las condiciones sea verdadera, si la otra es falsa, entonces simplemente da falso. En el OR, toma cualquiera de las que Python establezca como verdadero. Aquí pareciera de que nos va a dar, va a imprimir un valor de true, pero Python interpreta 11 como algo verdadero y manda 11. El NOT es la negación del booleano. Es un not true nos da false y el not false nos da true. Todo esto, como ya dije, nos sirven los condicionales, que establecen qué bloques de códigos se van a ejecutar. Por ejemplo, tenemos, bueno, el más simple de todos es el if, solamente el if con una condición. Si es que esta es igual a true, entonces se cumple. Lo ejecutamos y en efecto se imprime este mensaje. O algo más complejo si es que nosotros queremos que varias condiciones, evaluar varias condiciones, utilizamos el else if que se resume con el if. Si es que no se cumple esto, entonces va a evaluar este, si es que no, va a evaluar el siguiente y así sucesivamente. En caso de que ninguno de estos se cumpla, entonces utilizamos la sentencia else para que esta parte de aquí se ejecute. Por ejemplo, aquí ninguno de estos se ha cumplido y por tanto imprime el else. Caso contrario sería, por ejemplo, que yo altere esta parte del código, entonces se va a imprimir esta parte de aquí. Son diferentes. Si es que, por ejemplo, yo le digo que la condición que está declarada como true, compararlo con 1, tengan cuidado que esta vez Python va a establecer que 1 es lo mismo que true. Así que va a decir que este bloque de código se ejecute. Los bucles o iteradores nos sirven para ejecutar un bloque de código tantas veces como se cumpla una condición. Una vez que esta condición ya no se cumpla o se llame a una palabra clave, entonces el bucle se corta, ¿no?
Bueno, empezamos con el bucle while. Como ya dije, si es que esta condición es interpretada Python como un true, entonces este bloque de código va a continuar, va a ejecutarse. Existen aquí dos palabras clave. Primero, el continuo. Aquí, por ejemplo, dije que si la condición, que es constantemente un número entero sumado a 1, es igual a 3, entonces le pongo la palabra clave continuo para que todo el resto del bloque de código se ignore y salte a la siguiente iteración, al siguiente ciclo. Si es que solo lo dejase ahí, el bucle sería infinito. Así que para casi todas las aplicaciones necesitamos de que se rompa. Así que utilizamos la palabra clave break. Así, cuando la condición aumenta ya un determinado número de veces hasta ser 10, entonces quiero romperlo. Y al final, en cada una de esas iteraciones lo imprimo. Aquí, como podemos ver, ejecuta e imprime el número 2, ya no imprime el número 3, ya que esta condición, la función print no se da. Así hasta el 9. Y ahí se detiene. El bucle for recorre en iterables. Por ejemplo, está el más usado, que es el bucle for en rango. El rango nos da, como su mismo nombre dice, un rango entre dos números, el primero y el penúltimo a lo que escribimos en el segundo argumento. También podemos utilizar el continuo, el break, en el bucle for. También existen otras formas del rango que podemos usar. Por ejemplo, el rango escrito de esta manera nos sirve para ir en cuenta regresiva. El tercer número nos indica cuál va a ser el aumento del primer número a la siguiente iteración. El bucle for, como ya dije, nos sirve para recorrer iterables. No solo significa que recorra los rangos, sino también listas, tuplas o diccionarios de una forma especial. Aquí podemos verlo como el bucle for hasta puede recorrer lo que es un conjunto, pese a que no está ordenado. Claro que aquí, como le digo, que imprima este conjunto, no lo va a imprimir en el orden deseado, así que no es eficiente usar conjuntos para esto, más se usan listas o tuplas. Para recorrer los elementos de los diccionarios se utilizan dos modos. Recorremos el elemento en un diccionario, un for de este tipo, y solo vamos a aquí obtener las claves. ¿Sí? Para obtener lo que son los valores, tenemos que llamar al diccionario y poner dentro de corchetes la clave. Si queremos hacerlo de otro modo, así con un desempaquetado, podemos utilizar esta otra estructura que nos permite acceder tanto a la clave y al valor, pero ambos son lo mismo. También es importante saber usar la sentencia try y el manejo de excepciones, ya que nuestros códigos son susceptibles a que se cometan errores. Y a veces porque se manejaron algunos datos o nos salimos de la indexación, el código se interrumpe y nos destruye todo nuestro progreso a veces y queremos de que nuestro programa siga funcionando. Por eso es que utilizamos el try y las excepciones. Aquí vemos la estructura más completa de lo que es el try. Pueden prescindir siempre de estos últimos, del else y el finally, pero siempre tiene que haber un try y al menos una excepción, declarada o no. El try va a ejecutar este bloque de código de aquí y va a ejecutar cuantas líneas como pueda. Una vez que se encuentra con un error, entonces va a identificar ese error y va a saltar a una excepción. Como ya dije, puede ser simplemente una excepción así, en este caso es una excepción universal que directamente va a saltar a esta, o puede saltar a un error en específico. Por ejemplo, si hubo un error por división en cero, que es lo que ocurrió, va a ejecutarse este bloque de código. Si es que hubo un error de indexación, entonces va a ejecutar este bloque de código, ¿no? Y por supuesto, este otro bloque que quedó debajo de donde había un error, entonces ya no se va a ejecutar. El else y el finally, bueno, son más situacionales. Else se utiliza si es que para ejecutar si es que no hay errores en este bloque de código. Si es que no hay ningún error, entonces también ocurre el else. El finally nos sirve para que, aún habiendo errores aquí en try
o en cualquier otro lugar, entonces se ocurra de manera obligatoria, siempre al final, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que son las funciones. Las funciones nos sirven para reutilizar bloques de código. Estas se declaran de la siguiente manera y pueden recibir o no argumentos. Generalmente los reciben. Todos ellos pueden ser declarados de maneras distintas. Por ejemplo, acá tenemos una función que toma tres argumentos y retorna su suma. Pero a veces nosotros queremos una función que tome una cantidad indefinida de argumentos y también nos retorne su suma. Por eso utilizamos entonces un asterisco antes de una palabra. Y esto lo toma como si fuera una tupla. Esto que toma aquí es una tupla. De modo de que, por ejemplo, tenemos aquí el resultado. Suma de estos tres números nos va a dar su suma, como podemos ver aquí. Pero en el otro caso, la otra función suma 2 que recibe una tupla como argumentos, podemos indicarle cuántos argumentos queramos y nos va a dar su suma también. No solo podemos enviarle una tupla, también nosotros podemos darle una estructura como de diccionario. ¿Sí? Esto va a ser del siguiente modo. Vamos a llamar la función, decirle un nombre que va a ser nuestra clave y el valor que va a ser una estructura de datos, como puede ser una cadena de caracteres, un número, lo que sea, que va a funcionar como el valor. Y va a tomar la clave y el valor en los ítems de este quar, que es como funciona, como yo dije, como un diccionario. Aquí, como ustedes pueden ver, una vez que le decimos tiene esta estructura, entonces nos va a imprimir las claves, que es nombre, edad, ciudad, y los valores Juan, 30 y Madrid. Este es un ejemplo. Mm, Ahora, no olvidemos de que las variables declaradas dentro de una función, dentro de un bloque de función, son locales. Por ejemplo, aquí tenemos la variable pi definida como 3.1415. Y si definimos en este bloque de esta función a pi como 10, este valor de pi, el original, el global, no se va a ver alterado. Y la función va a trabajar con el pi definido localmente. Como podemos ver aquí, este es el primer print y nos da la variable no alterada. Si nosotros queremos alterar nuestra variable o acceder a ella, a la variable local, a la variable global, usamos la, la palabra clave global. Global, el nombre de nuestra variable. Y aquí también podemos hasta cambiar su valor dentro de lo que es nuestro bloque de código. Aquí cambié su valor a pi igual a 3.14 y una vez que lo llamo nuevamente, pi también ha vuelto a cambiar. También podemos establecer funciones que reciban argumentos y poder prescindir de algunos argumentos que estén dados, estén establecidos por defecto. Por ejemplo, aquí establezco la función suma cuyo primer argumento tiene que darse sí o sí y el segundo argumento puede ser o el que tú le des o por defecto 10. Aquí puse la suma. 1, como no definí el segundo argumento, va a tomar 10, entonces la suma nos retorna 1 más 10. También podemos indicarle que no solo sea algo puro de puro argumentos definidos por defecto, sino también un argumento, una tupla de argumentos y también después de esta hasta otro argumento, ¿no? Pero hay que tener cuidado cuando trabajamos así. Esta función multiplica un número de todos, multiplica el primer argumento con el resto de argumentos que se den y al final lo resta con el último. Y así se llama. Aquí va a multiplicar 100 a todos estos argumentos y b tiene que ser especificado de este modo como igual a 1. Así es, 100 por 2 menos 1 y así sucesivamente hasta el 8 por 100 menos 1. Las funciones recursivas no son muy utilizadas en Python, pero no está mal verlas. Son funciones que se llaman a sí mismas hasta cumplida una condición. Por ejemplo, aquí tenemos una función que nos da el factorial. Si es que este número n que recibe como argumento es 1 o 0, nos retorna ya un 1. Si no, multiplica n por la misma función, pero evaluada con el argumento menos 1.
Con esto hemos podido obtener, elaborar una función que nos dé los factoriales de todos estos números. Los generadores son funciones, pero que en vez de retornar un valor, bueno, las funciones pueden retornar varios valores con desempaquetado, pero los generadores pueden retornar varios valores si es que se los llama con force. Y esto lo hacen usando la sentencia yield. Sé que suena un poco complicado, quizá no muchos lo manejen, pero funciona del siguiente modo. Tenemos este generador que no se ejecuta en este momento, pero cuando lo llamamos, cada bucle de este nos devuelve la variable i definida en 0, lo suma y nos retorna constantemente i hasta que se cumple el 10 y ya no, bueno, luego de esto ya no nos retorna nada. Por ejemplo, aquí ejecutando, tenemos que va este generador recorriéndolo, va de 1 a 10. Otra forma en la que usamos los generadores es para la creación de listas de manera rápida. Por ejemplo, yo quiero crear una lista que tome los números de 10 al 20, no, de 20 a 40, los pares. Así que hago la siguiente estructura. Una operación matemática con el nombre de la variable, for el nombre de la variable en este rango. ¿Sí? Puede ser así. Aquí podemos aumentarle si quiero un rango más grande. Como ven, también es una forma eficaz de crear listas. La función anónima, que se crea utilizando la palabra clave lambda, es para crear funciones muy simples, ¿sí? Y se crea de la siguiente manera. Decimos de que esta función anónima recibe dos argumentos y nos retorna el cuadrado de su suma. Así, si llamamos a la función como a y damos 1 y 2, su suma va a ser 3 y elevado al cuadrado es 9. Ya he mencionado brevemente lo que son las funciones integradas. Python maneja más de 50 funciones integradas, pero no nos interesa mucho manejarlas todas, sino las más importantes. Trabajaremos, eso sí, con lo que son las entradas y salidas. El print son las salidas que imprimen cadenas de caracteres en el terminal. El input es aquel que nos permite realizar entradas, pero tengan cuidado que toda entrada se percibe en un inicio de tipo string. Nosotros debemos transformarlo lo que es un entero o un flotante a nuestra conveniencia, pero siempre debemos transformarlo, si no nos va a dar errores si es que lo trabajamos como un entero siendo un string. El formato nos permite a veces darle el formato deseado a nuestra entrada. Por ejemplo, aquí yo quiero que este número, este flotante, tenga tan solo dos decimales. De este modo lo pongo y aquí solo tiene dos decimales. Existen también funciones matemáticas como el abs, que nos da el valor absoluto de un número, el round, que redondea, también podemos especificarle cuántos decimales queremos que tenga, el pow, que es potencia, no muy distinto a lo que usamos, también con los dos asteriscos. También podemos convertir otras estructuras de datos que ya lo hemos visto más arriba. También podemos generar las secuencias iterables. Como ya dije, está el range, que es un rango de números entre dos enteros. El enumerate, que nos permite crear esta estructura de aquí. Dado un iterable, asocia sus índices y sus elementos. También existen otras operaciones con objetos iterables, que son importantes en el caso de las listas. Por ejemplo, len nos retorna el tamaño de una lista o de un iterable. Sum suma todos los elementos dentro de un iterable. Max nos da el máximo valor y min nos da también el mínimo valor de un iterable. Aquí tenemos sus ejemplos respectivos. Iter y next también existen, pero no creo que los vayamos a usar, ya que casi no hay aplicaciones para esto en el curso. Sorted y reversed son también funciones que tienen las listas tienen las listas dentro, pero también pueden ser usadas para otras estructuras de datos em, que no puedan ser cambiadas, como son las tuplas, ¿no? Por ejemplo, sorted, si yo lo pongo en esta lista,
me va a dar todo, como es traducción en inglés, ustedes saben, es la lista ordenada. Reversed nos da la lista con todos sus elementos en orden contrario. También existen funciones aplicadas a iterables, y presten atención que map, filter y zip son importantes. La primera, map, recibe una función que aplica esta función, este único argumento, a cada uno de los elementos de este iterable, de una lista. Aquí a este elemento lo va a multiplicar por 2, esta variable lo multiplica por 2, por tanto nos da una lista con cada uno de sus valores multiplicado por 2. El lambda, digo, el filter, dado una función que busque si esto es true o false, retorna aquellos elementos que cumplan con esta condición, ¿no? Así que, dado una lista y viendo que esto dará true si es que la variable en efecto es un número impar, entonces va a seleccionar los números impares de esta lista. Así que tenemos 3, 1, 3 y 5 de aquí. Zip nos ayuda a establecer esta correspondencia entre elementos de dos listas. Como vemos aquí, asocia el 1 al primer elemento, 2 al segundo elemento y así. Las funciones de listas y sus cortes también son importantes. Como ya dije, las listas son mutables, pueden agregarse, cambiarse o borrar sus elementos. Aquí tenemos la declaración de una lista. Lista.append nos permite agregar un elemento al final de la lista. Si es que queremos agregar un elemento en cualquier parte de la lista, usamos insert, primero dándole en dónde queremos que se inserte, en este caso en la posición 0, entonces va a ser algo así. Aquí va a estar el nuevo elemento una vez que se ejecute insert. Y el nombre es lo que es el elemento que nosotros queremos incorporar a nuestra lista. Ahora, muchos cometen este error, que es decir, esta lista 2 yo quiero que también tenga los elementos de esta lista, y después trabajo con esta primera lista que yo he tenido acá. Por decir así, lo borro, ¿ya? Entonces voy a decir, si lo imprimo, esta lista va a salir como una lista vacía, pero como mi lista 2 dije que sus elementos eran iguales acá, va a tener dos elementos, ¿no? Y vamos a ver de que esto no es cierto, ya que en Python las variables apuntan a la información. Así que si lista 2 dice que está asociada con lista, entonces todo lo que le pase de la lista va a afectar a esta variable de aquí. Es mejor trabajar las cosas de manera independiente y por eso está esta función para generar una copia. De modo de que esta lista 2 posee estos elementos de lista, pese a que esta ya los borró todos. Trabajan de manera independiente. También podemos contar contar cuántas veces se repite un elemento en la lista. Count 1. Podemos saber la primera ubicación de un elemento en la lista. En este caso nos da 5 porque es 0, 1, 2, 3, 4, 5. En el caso para 8. Si es que no encontrase el elemento, si por ejemplo puse un 83, entonces aquí me va a dar un error. Así que no es... tenemos que también tener cuidado con las excepciones, ahí nos pueden salvar de este error de aquí. Podemos también borrar un elemento en una lista mandándole utilizando pop. Por ejemplo, si yo le pongo aquí pop y el índice 4, entonces va a eliminar el cuarto índice. 0, 1, 2, 3, 4. El número 5 lo va a borrar de aquí. Pero si nosotros queremos borrar un elemento de la lista por su nombre, no por su índice, usamos remove. ¿Sí? Aquí ustedes lo pueden repasar varias veces o pueden venir aquí cada vez que quieran, como un compendio de las funciones más importantes. ¿Sí? El remove nos permite borrar un elemento por su nombre, por su valor. Aquí borro el elemento serie. Como dije, también existe el reverse y sort como funciones propias de una lista que, como ya saben ustedes, nos revierte el orden o los ordena del más pequeño al más grande, de forma ascendente.
También tenemos los cortes, que como ustedes saben, una lista puede tener un montón de valores y nosotros no siempre queremos todos los valores de la lista. Aquí tengo una que incluye un rango de números del 0 al 9, ¿sí? Y yo solo quiero seleccionar, por ejemplo, desde el tercer índice, 0, 1, 2, 3, número 3, hasta antes de este número de aquí, antes del sexto índice, o sea, 4, 5, solo hasta aquí, así que nos genera una lista del 3 al 5. Si yo no especifico el segundo número, entonces la lista solo va a tomar desde el cuarto índice hasta el final. Si yo no especifico el primer número, entonces va a ir desde la posición 0 hasta antes del 3. Funciona igual que el rango, que el primero lo toma y el último ya no. Si yo especifico el segundo número, entonces, bueno, este por defecto es 1, nos dice cuál es el salto de, de índice en índice. Si le digo 2, entonces salta un índice. Bueno, se salta un índice, por eso es que toma solo los valores pares. Si le pongo -1, me sirve para invertir la lista bueno, en el tercer número, y también puedo meterle valores negativos en el índice y este va a tomar la lista en orden inverso. Mientras que en el orden normal es 0, 1, 2, 3 hasta el último. Cuando le ponemos negativos, inicia desde acá, contando -1, -2, -3 y así sucesivamente. Así que -1 es el último elemento de la lista. Ahora, ¿qué de importancia tiene, quizás se pregunten, utilizar esto de aquí, lista, y decirle que me lo genere en forma inversa, a la función reverse? Es que la función reverse, como vemos aquí, ya cambia lo que es la lista. En cambio, esto no nos cambia para nada lo que es la lista. Si yo acá vuelvo a escribir la lista, por ejemplo, vuelvo a imprimirla, vemos que la lista no ha cambiado cuando yo le especifico de esta manera, ¿no? Esto es solo para ordenar de una manera distinta la lista. También tenemos métodos de cadenas de caracteres. Tienen sus propias funciones. Para la cadena Hola Mundo, ustedes saben que len va a darnos una salida de 10 porque 10 son la cantidad de caracteres que tiene. Incluye también los espacios. Lower va a darnos la cadena, pero en minúsculas. Upper en mayúsculas. Capitalize va a ser de que la primera tenga una mayúscula. Replace va a ser de que reemplace una cadena de encontrarla por otra, en este caso reemplaza mundo por Python. Split va a separar la cadena, por ejemplo, si yo pongo hola mundo 2023, va a encontrar todos los espacios y aquellos que estén separados por esos espacios los va a agrupar y generar una lista con estos elementos. También podemos hacer lo contrario, que dada una lista con elementos, puedo hacer que se unan con su separador respectivo. En este caso el separador ya no es un espacio, sino es una coma. También está el Star Suite, que nos permite, bueno, es más bien evaluaciones. Aquí evaluamos es que la cadena empieza puede ser con un carácter o con toda una cadena, que es el hola. Ends with es lo mismo. Si termina con un mundo, entonces nos va a dar true, pero ahora termina con 2023. En este caso nos volverá a dar true. Find nos permite encontrar en qué punto está mundo. Y count nos dice, bueno, nos cuenta cuántas veces está el carácter O dentro de la cadena de caracteres. Está en O, hola, y mundo al final. Ahora vamos a ver la importación de librerías. Las librerías, también conocidas como módulos y paquetes, son funciones, métodos y clases que ustedes pueden desarrollarlas y que nos sirven para ampliar los alcances de Python. Así se importan, podemos importar pandas, podemos darle que referenciar a pandas como PD para el resto del código, matplotlib como PLT y NumPy como NP. Nosotros importamos las librerías, como ya dije, para darle un alcance mayor a nuestros programas. Ustedes podrán utilizar pandas para trabajar con documentos de Excel, Matplotlib para trabajar con interfaces gráficas,
Pueden usar también Tkinter, PyQt, Kiwi para sus GUIs. Hay librerías de todo tipo para hasta trabajar con sonido, para hacer sus inteligencias artificiales, redes neuronales, todo, hay de todo eso en Python. Pero nosotros nos remitiremos a aquellas que nos servirán para el curso. De momento estas son las tres, las más básicas. Y también podemos hacer la importación de esta manera. Aquí les voy a mostrar. Podemos importar con el nombre de la librería o también el archivo, siempre y cuando el archivo esté dentro de nuestro directorio. Y podemos decir, para no referirnos a las variables o funciones de esta librería, podemos simplificar el nombre de este modo. Pues, ml, mi librería. Y así tan solo podemos poner ml punto, su función o la variable que nosotros deseamos usar. Podemos importar de otra manera para ya no estar diciéndole cada rato de la librería con nombre ml, sino poner import asterisco from la librería que nosotros queremos. Esto no siempre es lo más recomendable, ya que pese a que importamos todas las funciones y variables, ya se convierten en variables, nuestras variables globales dentro de nuestro programa, podríamos nosotros cometer ciertos errores. Nuestro programa podría generar ciertos conflictos porque tenemos variables con los mismos nombres o no sabríamos en dónde están estas funciones, ¿no? Bueno, cómo son exactamente, así que no es lo más recomendable. También podemos importar solo algunas variables o solo algunas funciones, si es que eso es lo que queremos. Aquí importo este método, o también solo importamos algunas clases de esta librería. Importamos solo la función método de la librería y ya no tenemos que importar el resto de cosas que posee. Mm, bueno, ahora como reto, como ya saben, ustedes ya llevaron en su clase algunos conceptos básicos como son los esfuerzos, bueno, los esfuerzos normales, cortantes, por torsión, por flexión. Pueden ver ya su punto crítico, el círculo de Moore. Esto de la teoría de fallas lo van a llevar todavía la siguiente semana. Así que de momento estas son cosas importantes. También del círculo de Moore pueden determinar ustedes mediante fórmulas cómo sería allá los esfuerzos máximos, los esfuerzos mínimos. Así que tienen que ya ir pensando en cómo van a hacer esto, ¿no? Por ejemplo, como preliminares, que ustedes elaboren funciones que permitan la obtención de los esfuerzos en esta sección circular que estaría pegada a la pared y que tome como entradas el diámetro de la sección, que es obviamente importante para determinar algunos de estos parámetros, la fuerza y distancia para hallar también no solo las fuerzas resultantes, sino también los torques o simplemente los torques. Aquí. Y una vez que a partir de todas estas entradas que ustedes le dan a su programa, este ya determine en qué parte se va a dar el punto crítico, va a estar el punto crítico propenso a la falla. Y también cuáles van a ser los valores de los esfuerzos en este punto crítico, ¿no? Y a partir de ello que también ya establezca sus esfuerzos máximos y mínimos. Pueden ahí también dibujar el círculo de Moore, o al menos que ya vayan pensando en hacer lo básico. Como sabemos, esto es un preliminar. Ya posteriormente, en la siguiente semana, vamos a ver las librerías en profundidad. Vamos a ver tal vez lo que es manejo de objetos, para lo que son sus interfaces gráficas, en caso hagamos. Ustedes ya pueden ver cómo podemos aplicar el curso. Por ejemplo, tenemos este problema de que está esta barra y tiene un punto crítico en D, digamos, y falla. Nosotros queremos hacer un programa que nos indique cuál es el diámetro mínimo para que esta barra no falle. Podemos hacer programas que nos den esa respuesta de manera fácil sin que nosotros tengamos que hacer muchos cálculos. O podemos poner un montón de materiales con sus respectivos esfuerzos de fluencia en una tabla y también con factores de seguridad. Nosotros podemos decirle a nuestro programa utilizando la librería Pandas que nos diga qué materiales de esta tabla pueden hacer que
esta barra ya no falle y cuáles no cumplen con este requisito. Podemos indicarle también qué factor de seguridad deseamos, así todo para simplificar los cálculos, ¿no? Pero bueno, esto en mayor profundidad en siguientes ocasiones. Ya lo digo, vayan pensándolo y vayan viendo. Tengan una muy buena tarde, éxitos.